Buenas tardes, con la disculpa de rigor porque, bueno, esto es así pasa en todas partes, en las ferias, problema del tiempo, que es parte del trabajo que vamos a ver hoy, problema del uso del tiempo. Me toca presentar al doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren, jurista, catedrático y escritor venezolano, es abogado. Doctor en Derecho summa cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello y doctor honoris causa por la USAL en Buenos Aires. Asimismo, es miembro de honor de distintas academias a nivel nacional e internacional. Profesor en varias prestigiosas universidades nacionales e internacionales. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gobernador de Caracas, ministro de la Presidencia y de Relaciones Interiores, presidente encargado, que este es un detalle bien importante, creo que estuvo alrededor de 3 meses como presidente encargado en el año 1998, él me corregirá, entre otros importantes cargos ejercidos. Actualmente es el secretario general del Grupo IDEA, que integra, creo que a 40 ex jefes de Estado y de gobierno hispanoamericano. Es también columnista de varios medios extranjeros y venezolanos, director de la Sociedad Interamericana de Prensa. En fin, tiene una larga e interesante lista de libros publicados y hoy nos acompaña aquí en nuestra Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo. Y aquí voy a detenerme un instante para agradecer a las autoridades universitarias, a nuestra rectora que nos acompaña en este momento, a la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, amigos y compañeros, profesores, a la profesora doctora Elsie Pérez, es rectora de la UAN, de la Universidad Arturo Michelena, y por supuesto a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el doctor Benito Jamidia. Bien, el doctor Aguiar ha venido trabajando sistemáticamente un problema nodal en la cultura occidental a partir de 3 hitos sumamente importantes. Un primer hito que se ubica entre 1989 y 2019. Un segundo hito, 2019-2045, que sería ya el entretejido que se va a dar a partir del COVID-19 y todo el proceso que él se encargará, por supuesto, de analizar. Estos periodos han sido signados por el estrecimiento y fractura producida ante el advenimiento de la tercera y cuarta revolución industrial, unido al despliegue narrativo de los movimientos desconstructivistas en el campo histórico, en el campo social, en el campo político, en el campo jurídico y antropológico a nivel planetario. Temas que debemos considerar hoy como producto de la situación de crisis epocal que presenta la cultura occidental y el mundo en general. El título de la conferencia que nos reúne hoy, El quiebre epocal y la conciencia de nación, nos invita a la reflexión alrededor de esta enorme encrucijada histórica, mediada por una ruptura epistemológica y antropológica y la desconstrucción de los núcleos sólidos que dieron asiento y despliegue al mundo moderno. Es posible reivindicar el valor del ser humano, del hombre, en medio de esta hecatombe mundial y de esta situación tan compleja que se nos presenta. Profundos cambios a escala planetaria se producen hoy día y modifican ostensiblemente la relación tiempo-espacio propia de la modernidad occidental como consecuencia de las revoluciones de tercera y cuarta generación, que volatilizan y desestructuran naciones y estados, dando paso a un nuevo tiempo, como acertadamente lo señala nuestro invitado. Tiempos de la gobernanza digital,
de la robótica y la ecología profunda, tridente que conforma los elementos que identifican el quiebre epocal y con él el reino de lo efímero, de lo frugal y la desaparición del ser humano racional. Me interrogo, al final, tendremos de nuevo que formular la pregunta por el olvido del ser. Con ustedes, y a continuación les dejo con el doctor Asdrúbal Aguiar. Muchísimas gracias, querido profesor Pedro Villarruel, y saludo a la audiencia que nos acompaña de manera virtual. Un fuerte abrazo para mi entrañable y directo amigo Rubén Pérez Silva, que sé que se encuentra también comunicado. Ayer en la noche me encontraba dentro de los papeles viejos, intentando ubicar un texto que se me había extraviado y que encontré registrado en los archivos de la Academia de Caracas, en donde yo hablaba sobre sobre la cultura de paz y el humanismo cristiano. Y releyéndolo, ayer en la noche me encontré con la cita de un profesor que incidió mucho en mi formación en el campo jurídico internacional. Me refiero a Juan Carlos Puig. Juan Carlos y yo nos conocimos allá hacia el año de 1974, 75, cuando, ejerciendo yo como coordinador académico de la maestría para administradores de integración en el IESA, me invitaron un grupo de amigos venezolanos, hoy los recuerdo: Eddie Morales Crespo, Gonzalo García Bustillos, Sebastián Alegret, ya fallecidos, a objeto de que les apoyasen la creación de un instituto que tendría su sede en la Universidad Simón Bolívar, el Instituto de Altos Estudios de América Latina. Logramos reunir para aquel momento, recuerdo, figuras estelares como Celso Furtado, Helio Yaguaribe, Aldo Ferrer, Jorge Sábato, Osvaldo Sonque, los que me vienen a la mente. Y allí estaba en su exilio, comenzando, inaugurando su exilio en Venezuela, Juan Carlos, que había sido canciller en Argentina. Él falleció en Caracas antes de la caída del muro de Berlín. Y en las conversaciones que tenía con él, me decía algunas cosas sobre lo que observaba y dejó un pequeño párrafo que pude reencontrarlo ayer y que me ha llenado realmente, me ha impresionado por su presencia. Y quería leérselos como inicio de esta charla, ¿no? Decía Juan Carlos lo siguiente: hay quienes dicen, y con razón, que la crisis que vive la humanidad no es simplemente el anuncio de una nueva época histórica. Toda una era en la evolución geobiomorfológica terráquea está llegando a su final. La del laboreo de los metales comenzada hace más o menos 20.000 años en el Cuaternario. Recuerdo que quienes le escuchamos pensábamos que estaba desvariando el doctor Puig, ¿no? Él agregaba: probablemente estemos por ingresar a una nueva fase que será por fin la de la dimensión humana, en la cual nuestras concepciones existenciales deberían de cambiar. Era su aspiración. Pero agregaba como admonición lo siguiente: que no nos ocurra lo que al búho de la Minerva, que levantaba su vuelo a la caída del crepúsculo cuando ya las tinieblas habían hecho desaparecer la claridad del día. En ese estadio nos encontramos. Algunas élites académicas y políticas todavía creen que la Venezuela sufriente, Colombia o Chile, que eventualmente podrían repetir sus pasos,
mientras lo hacen ya Nicaragua, Perú, Argentina, a manera de ejemplos, o el mismo Salvador, serían la obra de un traspié, de errores cocinados sobre las hornillas del encono entre dirigentes y partidos tradicionales que hoy se nos han vuelto piezas de museo. Ortega y Gasset decía bien sobre la importancia de que no nos golpeemos con los árboles, si es que pretendemos imaginar el bosque y conocerlo para constatar eventualmente en línea contraria a Zaratustra que Dios no ha muerto. Y cito a Zaratustra porque fue el texto que le anunció al país, estaba leyendo en su agonía Hugo Chávez Frías por recomendación de Fidel Castro. Pues bien, tras el derrumbe de la cortina de hierro, emergen en Alemania abiertas y preocupantes manifestaciones de fundamentalismo. Apenas se abre la puerta de Brandenburgo. ¿Acaso por el trasiego inesperado de las gentes de Oriente hacia el Occidente, separadas desde 1949? Tales hechos coincidieron en el polo extremo con el agotamiento del sistema democrático de partidos en Venezuela, la insurgencia posterior del llamado Caracazo, con nuestros centenares de muertos, mientras en China ocurría la masacre de Tiananmen. Habían transcurrido 30 años exactamente desde el triunfo de la Revolución Cubana, del primer viaje a la Luna, el inicio de la experiencia civil y democrática tras el derrocamiento del régimen militar prejimenista también en Venezuela, y en España se iniciaba la liberalización de la economía en 1959. Los causavientes del socialismo real, esto lo he repetido hasta la saciedad, se quedaron en la Tierra después de 1989. No viajaron a Marte al final del comunismo, sino que tamizaron su credo bajo la guía del régimen cubano, acicateado por las urgencias que le concita su sobrevenida orfandad tras el final de la Unión Soviética y de la Guerra Fría. Ambos entienden, no así el mundo libre, los alcances del sismo histórico en emergencia, que se vuelve quiebre epocal y es, así lo sostengo, evidencia palmaria en la actualidad. La izquierda de nuevo cuño hizo propio y criollizó las enseñanzas neomarxistas de la escuela de Frankfurt, que se había mudado a Estados Unidos bajo la presión nazi, y apeló a la metodología destructiva o desintegradora de sólidos culturales que le proveyó la obra de Antonio Gramsci, sumando a su naciente catecismo, incluso como paradoja, esto es bueno observarlo, las prédicas del conservatismo liberal contenidas en el informe Kissinger de 1974. ¿Y por qué lo menciono? Este documento casualmente fue desclasificado en 1989 y desde entonces promovía el control de la población en el planeta como una cuestión de seguridad, y más tarde servirá como anclaje para la ideología del género que hoy se debate tanto en nuestras universidades. Las élites occidentales celebraron el final de las ideologías al ocurrir la perestroika y el glasnost. Creyeron que les bastaba para lo sucesivo, no se nos olvide la experiencia venezolana, con apalancar las realidades sobre el consenso de Washington, afinar políticas públicas, acelerar la desregulación estatal, estabilizar los índices macroeconómicos y así llevar sosiego a los estratos sociales que descubren súbitamente el sentido cotidiano de la incertidumbre tras el agotamiento del choque este-oeste. A la sazón se soslayó lo vertebral, a saber, que llegaba una crisis de paradigmas. Se sucedía un huracán que causaba estragos de todo orden que todos observábamos desde la periferia y en sus efectos, pero que nadie analizó desde el mismo ojo del huracán, en su centro de estabilidad,
para mejor comprenderlo y poder resolverlo. Han transcurrido 2 generaciones desde aquel momento. Han pasado 30 años más hasta que el COVID, seguido del aldabonazo de la guerra rusa contra Ucrania, cierra el tiempo que igualmente inauguraron la tercera y la cuarta revolución industrial, la digital y la de la inteligencia artificial, pero que abre otro, eso estimo, acaso hasta el año 2049, que se empeña en la mineralización de las tendencias deconstructivas en curso y para dar lugar a otro orden mundial globalista y totalizante. ¿Acaso se tratará de la era nueva, que ya la titulan así desde Pekín en el documento que suscriben Putin y Xi Jinping la semana antes de iniciarse la guerra? El caso es que se ha demostrado errada la tesis de Fukuyama, que nos hablaba de otra etapa sin guerras ni revoluciones. Nominalmente, sí se ha hecho veraz, es cierto, la realidad de unas generaciones más ocupadas de su bienestar, en un marco de liquidez normativa, de fugacidad en los comportamientos humanos y de juegos sin reglas. Pero la historia de las civilizaciones, destacando en lo particular la nuestra, la occidental, y también la atlántica, que es judeocristiana y grecolatina, que se finca en el valor del espacio, desde donde las horas y los días forjan tradiciones y modelan cometidos, nos está sugiriendo en apariencia que ese tiempo y esa civilización llegan a su término. ¿Por qué digo esto? Al espacio, en beneficio de la deconstrucción social y política que presenciamos como modelo para el siglo XXI, se le está sobreponiendo la virtualidad. Al tiempo se le está abrogando en su sentido para darle paso a la cultura de lo instantáneo digital, de suyo, de descarte de lo humano racional en beneficio de lo sensorial. Y no se olvide, esto lo saben muy bien los israelitas desde el año 49, debemos entenderlo los venezolanos en el momento actual. No hay Estado ni república sin nación y sin sociedad. Esta es su contenido. Esta justamente, la nación, es obra y sigue siendo obra del espacio y de la conexión intelectual entre distintas generaciones. Media pues un auténtico quiebre epocal y debo repetirlo. Puede decirse entonces que no presenciamos un simple cambio de época tras 30 años de desestabilización y con vistas a otro periodo que se nos abre a partir del 2019. Tampoco somos testigos de una transición hacia otra era dentro de la historia de los pueblos y de las naciones. Se sucede claramente una ruptura epistemológica y también antropológica. El tiempo ya no es el tiempo y el lugar se nos torna imaginario. Cada uno y cada cual se construye ahora identidades al arbitrio e imaginarias, sin lugarización, sobre las autopistas por las que transita el Homo Twitter de César Cancino. Sus premisas son, en gruesa síntesis, por una parte, la muerte de Dios en el mejor sentido nietzscheano, que es abrogación de todo límite social y en beneficio de la corrección política de nuevo cuño. Como desideratum de lo anterior, podría decirse que se trata del advenimiento del transhumanismo desbordante del antropocentrismo en procura de perfeccionar las capacidades humanas, físicas y psicológicas del hombre, pero visto el hombre como objeto, no como sujeto de las revoluciones digitales y de la inteligencia artificial. Y tanto es así que hasta se busca integrarlo indiferenciadamente y como parte de las cosas que forman a la naturaleza, sujetándole a sus leyes evolutivas y matemáticas. En 1992 publiqué 2 ensayos, uno del año 91 para la revista Política Internacional que titulé Memorándum sobre la paz y el nuevo orden mundial,
El otro llevaba como nombre El Nuevo Orden Mundial y las tendencias direccionales del presente, escrito para el anuario de ODCA, El Reto Democrático en América Latina. Fue publicado en el año de 1992. En el primero afirmo que la tergiversación maniquea que buena parte de la reciente literatura política ha introducido en su interpretación del fin de la bipolaridad internacional, predicando como dogma el final del Estado y de las ideologías y la definitiva mundialización de los valores del mercado, en buena medida era la responsable, lo digo hace 30 años, del impulso creciente de los fanatismos y de la desintegración que acusan sin alternativas válidas las organizaciones públicas contemporáneas. He dicho y repetido que ahí está la OEA y la ONU, que son básicamente unas medicaturas forenses sobre las tragedias que vive la región y el mundo. En el segundo documento, el segundo escrito, doy cuenta de datos de la experiencia sin persuadirme todavía de la tesis que ya se introduce en paralelo sobre el desencanto con la democracia. Del desencanto de la democracia habla para aquel momento Rodolfo Cerda, desde la escuela costarricense, adelantándose al informe de Naciones Unidas del año 2004, que buscaba, hablando del desencanto democrático, cerrar el paso a la Carta Democrática Interamericana adoptada en el año 2001. En ese texto último de hace 30 años refiero lo siguiente, y lo leo entre comillas porque ustedes lo entenderán a cabalidad. El 4 de febrero de 1992, luego de la noche precedente y al ritmo de las campanadas, anunciando un nuevo día consagrado a San Juan de Brito, mártir de la cristiandad, una forma inédita de neofundamentalismo hizo su aparición en segmentos importantes de las Fuerzas Armadas venezolanas. Esto era lo que importaba destacar, lo del fundamentalismo deconstructivo en puertas, el bolivariano, que se pasa por alto una vez como se sucede el golpe de Estado posterior contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Sus gestores militares, en un número, lo recuerdo, de más de 6 centenares, dejaron de lado su identidad dentro de la institución militar, que era el molde histórico dentro del cual la República adquirió unidad real a inicios del siglo XX, porque la República se forja dentro de los cuarteles y no todavía dentro de los partidos. El movimiento de los bolivarianos, así se autodenominaban, provocó el reinicio o el reseteo o la pérdida de la memoria sobre la conciencia de lo nacional en amplias capas de la población. Este texto mío, primeramente citado, lo invoca, por cierto, el presidente Pérez para su intervención ante la Asamblea General de la UNESCO en París, mientras avanzaba la llamada tormenta del desierto, la coalición de Naciones Unidas contra la República iraquí. Pero el quid es que en el segundo texto, al que le fijo una introducción a manera de petición de principio sobre lo que observo ayer y que cristaliza como tendencia profunda y que solo ahora se le comprende como retraso, me refiero al tema del 4 de febrero en estos términos. Las generaciones de venezolanos, nacidas y amamantadas en la libertad y por ende ajenas a los desvaríos del autoritarismo, hemos ingresado a la corriente de cambios planetarios propulsada por el fin de la Guerra Fría. Súbitamente, no mediando respiro, descubrimos el significado de las llamadas fuerzas impersonales de la historia, esas que empujan las cosas hacia ciertas consecuencias sin ayuda de motivos locales, temporales o accidentales. Así se explica, no de otro modo, lo inocuas que han sido por ausencia de adecuada contextualización las acciones emprendidas por los actores partidarios y democráticos, no solo en Venezuela, sino en América Latina,
a fin de restañar la pérdida de calidad de la democracia que padecen durante lo que corre del siglo XXI nuestros distintos países. Y es que sin nación, vuelvo a reiterarlo, y sin sociedad, por haberse ellas pulverizado culturalmente, la política se hace banal e inútil. Es un ejercicio de mero narcisismo digital en el teatro de la República. En su aparente desarrollo histórico de decantación, las agendas dominantes del progresismo globalista, me refiero al Foro de San Pablo del año 89, que 30 años más tarde muta en Grupo de Puebla y cuya agenda se suma a la de Naciones Unidas 2030, causavientes del comunismo y retitulado socialismo del siglo XXI y vuelto a bautizar como progresismo, apenas expresan tácticas líquidas negativas para el acceso al poder. Son incapaces de describir lo bueno, como lo admite incluso la misma escuela de Frankfurt. Mal configuran tales agendas una cosmovisión más allá del efecto que están teniendo en la opinión pública, menos alguna que sea auténtica renovación del pensamiento incluso marxista. Solo el ejercicio totalizante y totalitario del poder político y económico dentro de sociedades vueltas rompecabezas, mediando un capitalismo de vigilancia, como lo describe Shoshana Zuboff desde la escuela de Harvard recientemente, hace apenas un año, es lo que anima al conjunto de las tesis progresistas, pero nada más. Están inspiradas o nutridas tales agendas, eso sí, de elementos que toman de la misma escuela sincrética mencionada y viabilizadas de manos del pensamiento de Gramsci, vuelvo a reiterarlo. Se cimbran sobre lo instrumental para fracturar a la cultura de Occidente. Ese es el cometido. Arguyen todavía, pasados casi 80 años desde el final de la Segunda Gran Guerra, y esto lo arguyen en especial los discípulos de la Escuela de Frankfurt, que el mundo occidental ha fracasado por haber permitido el ascenso del nazismo y el fracaso de las revoluciones, y que eso justifica lo que vienen haciendo hoy en día para la deconstrucción social y cultural de este universo atlántico. Observo este bosque y de conjunto, siguiendo a Ortega, como un movimiento deconstructivo, por ende huérfano de base o de fundamento, como para que pueda sostenerse en el tiempo, para que sus partes no caigan al piso y se disuelvan en el tráfico de las ilusiones, más allá de las prácticas despóticas y autoritarias de poder que las vienen acompañando y que ejercitan los gobernantes hispanoamericanos que les están sirviendo como mascarón de proa. La fractura de la memoria colectiva tras saltos al pasado remoto, inmemorial, y su revisionismo. El ecologismo integrista a cuyas leyes han de someterse los seres humanos, paradójicamente y en línea contraria a lo que critica Herbert Marcuse desde la Escuela de Frankfurt, pues rechaza la mecanización como estilo de vida y la pérdida de la conciencia reflexiva con vistas al control universal, la negación del personalismo judeocristiano, en fin, y como soporte de fondo, la corrección política o el relativismo existencial, esa dictadura posmoderna que no discierne sobre universales en materia política ni social, ni entre la criminalidad y las leyes de la decencia humana, o sobre el carácter integrador de las civilizaciones como hijas de los espacios y el transcurso del tiempo. Esos son los signos del quiebre epocal que observamos y que avanzan raudamente desde 1989. El debilitamiento de los espacios geopolíticos occidentales por impulso de la sociedad de la información, mientras Rusia y China sostienen los suyos, apelando incluso a la guerra, ha acelerado la referida fragmentación del género humano y la fragua de miríadas de nichos o retículas de diferentes. Están comprometiendo a los grandes relatos culturales y con ellos simbran la emergencia de contextos sociales signados por las inseguridades de todo orden,
por la negación del valor de los proyectos de vida compartidos. Al Estado y los estados, al término, se los vacía de nación y de conciencia práctica. Transcurridos 12 años, hay que recordarlo desde el desmoronamiento del muro de Berlín, el Club de Roma nos advirtió que el mundo estaría pasando un periodo de trastornos y fluctuaciones en su evolución hacia una sociedad global para la cual la población no está mentalmente preparada. Agregaba que como resultado su reacción sería a menudo negativa, la de la gente, inspirada por el miedo a lo desconocido y por la dimensión de los problemas que ya no parecen ser problemas a escala humana. Estos temores, si no se abordan, lo dice el Club de Roma, pueden llevar al público a extremismos peligrosos, a nacionalismos estériles y a fuertes confrontaciones sociales. Allí están las confrontaciones recientes en Colombia y en Santiago de Chile. Pues bien, advirtiéndose de inviable lo que pretenden. Hay una música que se... Y es difícil creer que no exista una más que este amor. Ya lo apagaron. Pues bien, para ir concluyendo, advirtiéndose de inviable lo que pretenden algunos desde hace 2 décadas, a saber, un diálogo o sincretismo de laboratorio entre quienes asociados a la disolución cultural y al final de los relatos paternalistas, no pocos beneficiarios de colusiones con la criminalidad política, como cabe observarlo, y quienes sostienen el valor de los principios universales que guían la conciencia de los pueblos libres y son comunes a sus varias civilizaciones. Jean Maritain, uno de los exponentes más reconocidos de la corriente humanista a finales de la Segunda Gran Guerra, apuesta por una metodología de aproximación para resolver este gran quiebre que esté fundada en la razón práctica moderna. Él juzga posible enunciar los predicados que constituyen, grosso modo, una especie de residuo compartido, una especie de ley común no escrita, en el punto de convergencia práctica de las ideologías teóricas y las tradiciones espirituales más diferentes en Occidente. Pero juntándose, esta es mi opinión, las dimensiones de la realidad jurídica, la descriptiva o normativa, la de la efectividad sociológica de las prescripciones de la conducta y la adecuación de ambas al principio de justicia o de mayor libertad para la persona humana, a fin ello de conjurar aquí sí las desviaciones marxista y fascista que se retroalimentan en la actualidad de una maldad en doble vía, de una manera vicaria. Con los pies sobre la tierra, Maritain las denuncia. Él cree y está demostrando que someten al hombre a un humanismo inhumano, el humanismo ateo de la dictadura del proletariado, el humanismo idolátrico del César o el humanismo zoológico de la sangre y de la raza. Son taras sociales, dice él, que justamente vuelven por sus fueros bajo la fórmula del progresismo globalista, haciendo posible la epidemia de neopopulismos corruptos y postdemocráticos que se expanden en las Américas y en Europa occidental. Mas para la comprensión realista del presente y su manejo, no olvida Maritain, pensador cristiano francés, la necesidad que tiene cada nación o pueblo de contar con raíces sólidas que les salven de las trampas del oportunismo o el tráfico de las ilusiones en las coyunturas, a cuyo efecto nos deja como enseñanza la siguiente y que cabe revisitar. Lo que decimos, y esto era ya lo que enseñaba Aristóteles, es que el saber político constituye una rama especial del saber moral, no la que se refiere al individuo, ni la que se refiere a la sociedad doméstica, sino precisamente la que se refiere de un modo específico al bien de los hombres reunidos en ciudad, al bien del todo social. Este bien, decía Aristóteles,
es un bien esencialmente humano y por lo tanto se debe medir ante todo en relación con los fines del ser humano e interesa a las costumbres del hombre en cuanto ser libre que ha de usar su libertad para sus verdaderos fines. Debo repetir entonces que no hay república sin nación. Nación es el gobierno de los pueblos levantado en sus grandes experiencias sobre sí mismo, como lo recordaba Lamartine. De consiguiente, se trata de recrear entre nosotros, lo repito a mis compatriotas que hoy me escuchan y en esta hora adolorida, a esa patria que, como lo dijera el patricio don Miguel de Sanz, nos permite ser libres como debe serlo. Es aquella en donde se encuentran nuestras raíces genuinas y nos hace memoriosos a distancia del tiempo recorrido y en los espacios siderales hacia los que nos hemos atomizado como diásporas, sin una Torá que nos acompañe a los venezolanos. ¿Acaso pueda representar lo que señalo un acto de ingenuidad? Nos encontramos ante un quiebre epocal que estremece los cimientos de la civilización judeocristiana. Media una suerte inédita de realidad sobrevenida deconstructiva, virtual, desasida de lugares y de memorias, de donde rescatar la conciencia de nación como primer paso en su mejor sentido y para ello restablecer la memoria de sus raíces. Esto lo recomendaba, por cierto, Jorge Mario Bergoglio, entonces cardenal arzobispo de Buenos Aires. Y en el año 2022 nos lo recordaba la Conferencia Episcopal Venezolana, cuando nos decía que resultaba imprescindible recrear a la nación para volver al equilibrio entre la globalización inevitable y la lugarización que nos asegure la autonomía personal frente a los programas de supervivencia en la incertidumbre. Algún autor recién acuña la idea de la globalización, pero como una vía que fisure las resistencias culturales internas o domésticas a la globalización, obviándose la señalada interacción necesaria y el aprendizaje recíproco entre las ideas de lo universal y las particularidades. Para ir concluyendo, debo señalar que el filósofo alemán de origen norcoreano, Byung-Chul Han, en un ensayo muy reciente sobre las no cosas, nos explica con mejor claridad que vivimos en un reino de información frenética que se hace pasar por libertad, que se coloca delante de las cosas y las desaparece, desmaterializando al mundo y aislando o extrañando a los seres humanos hacia otra realidad, hacia la realidad imaginaria. Sostiene que con la pérdida de las cosas se están yendo nuestros recuerdos, los que nos dan estabilidad como individuos y sociedades, a partir de los que podemos razonar, discernir, elegir en conciencia, de donde en el aquí y en el ahora estamos solo almacenando datos, pues hemos dejado de habitar la tierra y el cielo para habitar en las nubes y en sus redes. Viene mi pregunta inevitable. La persona humana, cuya autoconciencia, la percepción de sí misma, su autodeterminación original, es la que partiendo de su soledad originaria le pone nombre a todas las cosas creadas y que son parte de la naturaleza sin que otro le ayude para identificarse a sí misma, aceptará ser un mero dato o usuario o elemento que nutre a los algoritmos de la gobernanza digital en curso, esa que a diario condiciona a nuestros sentidos e hipoteca nuestro discernimiento. ¿Aceptará la persona humana verse metabolizada dentro de las leyes evolutivas de la misma naturaleza, dada la urgencia de la conservación ecológica o la transición verde, obviando que como criatura racional, el hombre, varón o mujer fue situado en la cima de la propia creación? Además, y por último, dado el distanciamiento social que se nos ha impuesto, no ya por la pandemia, sino por las redes o autopistas digitales y el mundo de lo virtual con sus metaversos, me pregunto también, ¿asumiremos sin revelarnos nuestro encierro en otra cueva o nicho platónico
al sentirnos incomprendidos, desamparados, tristes o indefensos, sin el arraigo que nos dan las raíces bajo los espacios, en medio de la contracultura de lo instantáneo y del narcisismo digital. Son estas, en suma, interrogantes, pero son estas también hipótesis, así lo creo, para su desarrollo acerca de las dos perspectivas intelectuales y prácticas en boga y dominantes, que deben ser asumidas sin ánimo crítico, que deben ser asumidas con ánimo crítico y racional, y que pueden conjurar la gran tarea pendiente y por hacerse desde el humanismo. Cabe y es pertinente, resulta imperativo, pues, determinar y fijar un anclaje antropológico a partir del cual podamos nosotros hacer una renovada interpretación práctica de las tendencias direccionales del siglo XXI en marcha, con vistas al otro periodo intergeneracional que se ha abierto con el aldabonazo ucraniano 2019-2049. Y como epílogo, debo señalarles lo siguiente. En la semana anterior al inicio de la guerra, lo mencionaba al comienzo de mi exposición, Putin y Xi Jinping firmaron un documento sobre la nueva era, que en suma señala estos dos aspectos centrales. En primer lugar, indican que ellos representan a civilizaciones milenarias estables, de las que se sienten orgullosas. Mientras que en Occidente nosotros nos ocupamos de derrumbar la estatuaria colombina, quemar nuestras iglesias y sentirnos avergonzados del mestizaje cósmico que nos ha acompañado durante los últimos 500 años. Ellos agregan que les corresponderá justamente como civilizaciones milenarias estables y no viviendo ellas procesos de construcción, la conducción del tiempo global a partir del Pacífico y de Shanghái. Pero concluyen con lo siguiente: el tema de la democracia, el tema del Estado de Derecho, el tema de los derechos humanos, habrán de quedar para lo sucesivo como cuestiones atinentes al orden nacional e interno de cada Estado, para que se interprete de acuerdo con sus circunstancias y posibilidades. No sea que, insistiendo en el conjunto de actuaciones multilaterales que se han desplegado desde 1945 hasta el presente, sigamos animando, este es el argumento que ellos usan, las conflagraciones y las guerras que han venido ocurriendo hasta el presente. Lamentablemente, no pocos países de Occidente, entre ellos Venezuela, han comprado ya esta tesis sin que aún concluya la guerra sobre Ucrania. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Aguiar, por su excelente y brillante exposición que nos ubica en ese tema tan importante y tan crucial, no solamente para Occidente, sino para toda la humanidad. El quiebre epocal, como usted bien lo señala, con las características que usted le ha asignado, los momentos que le ha fijado como episodios que se encadenan en una suerte de relato que va construyendo una gramática para la deconstrucción de Occidente, a partir, por ejemplo, de la modernidad líquida de Bauman, o esa referencia que hace usted a uno de esos autores que en nuestra juventud tuvimos muy presentes, como Jean Maritain, o cualquiera de esas interpretaciones hermenéuticas que se hace de los acontecimientos mundiales, nos sitúa en un contexto sumamente difícil, porque
Lo que usted está planteando es que las aspiraciones que tiene la humanidad en este momento son unas aspiraciones confusas y que esas aspiraciones confusas no, no tienen una proyección positiva para la humanidad occidental fundamentalmente, porque hay un resquebrajamiento de las bases y de las memorias históricas. Por eso volvemos a los griegos, por eso volvemos al origen de la nación. Cuando usted como tema central desarrolla que no hay república sin nación y no hay república sin espacio, también está insistiendo en que no hay república sin memoria, porque la memoria es la que construye el relato de los pueblos, individualmente y colectivamente. La suma de esos relatos, la suma de esas diversidades van conformando esas identidades, y esas identidades van a ir digamos, ocupando un espacio. Ese espacio que usted señala se ha vuelto virtual, se ha vuelto líquido, se ha desvanecido y que no permite constituirse como una alternativa válida de frente a la gran complejidad que presenta la realidad en el mundo producto del quiebre epocal. No puedo hacer un relato completo de todos los elementos que usted ha mencionado, pero sí quiero señalar esas ideas fundamentales para que nos queden en el auditorio y en todos los que nos siguen virtualmente. El quiebre epocal, el espacio como elemento fundamental para la existencia de la nación, la existencia de la nación, la guerra mundial, el derrumbe del muro de Berlín, como acontecimientos importantes en la pérdida de la dualidad ideológica y y el resurgimiento de una nueva dualidad ideológica, pero que en este caso ya está fortalecida más del otro lado que de este lado, y se conforma a partir de esa alianza entre Rusia y China que permite visualizar un mundo con una hegemonía, como hablaba el filósofo italiano, que constituye uno de los elementos más preocupantes que nosotros debemos tener en cuenta para entender no solamente el problema venezolano, sino para entender el problema latinoamericano y el problema mundial en términos ya no de lo que está ocurriendo localmente, sino que lo local es una consecuencia de todos los eventos que se han ido acumulando y que se han ido desarrollando en el mundo, y que esas consecuencias han permitido la descolocación de la memoria, el relato, los principios que nos dan identidad frente a otros elementos que están, digamos, tratando de ejercer un contrarrelato de los valores con los cuales nosotros nos hemos identificado, de libertad, de república, de ciudadanía, de derechos, en fin, todas esas variables. Bueno, quiero, no puedo hacer ya le dije, no puedo hacer un relato completo de todo lo que usted dijo, pero sí trato de darle una panorámica para que los que quieran participar con una pregunta puedan hacerlo, por favor. Aquí la doctora Sol Santanielo quiere participar. Ella es una activista de los derechos humanos, de los vecinos, de la mujer, y es protagonista también de la acción civil, de la defensa de los derechos civiles. No sé cómo es el mecanismo para... Ah, va.
Hable usted, doctor. No se escucha. Profesor Ochoa, yo le agradezco de corazón sus reflexiones iniciales, que ciertamente captan el centro del tema que he estado trabajando y abordando en el curso de estos últimos años, ¿no? Yo quisiera, por cierto, que no lo hice al principio, saludar de manera muy especial a las autoridades de la Universidad de Carabobo, a la rectora también de la Universidad de Arturo Michelena, a los decanos y decanos que se encuentran conectados. Me honra mucho el poder encontrarme justamente en un espacio que para mí realmente lo he considerado el más propio de mi vida en lo personal, más allá de la experiencia pública que haya tenido, porque en definitiva he sido básicamente un profesor durante medio siglo. Pero si cupiese alguna referencia que nos permita sobre todo situarnos en la perspectiva del venezolano común, yo diría dos, tres cosas que usted las mencionaba, profesor. Fíjese que en Venezuela el sueño de la República Civil se construye por parte de la generación del 28-29. Pasan 30 años exactos y nace la República Civil. Y esa República Civil dura exactamente 30 años, hasta 1989, cuando Venezuela conoce su último gobierno propiamente de partido. Y cuando en ese año 89 se inicia la experiencia que sigue, tenemos dos expresidentes sucesivos, el presidente Pérez, el presidente Caldera, que gobiernan al margen de los partidos, incluso diciendo uno y otro, y en eso coincidían cabalmente, que era indispensable mirar a la realidad venezolana más allá de sus propias tribus, lo decía Carlos Andrés, en tanto que Caldera hablaba del rompecabezas. No fueron entendidos ni uno ni el otro en su momento circunstancial. Y la experiencia que arranca luego a partir del 99 es totalmente deconstructiva. Eso tenía que decirnos algo. Tengo muy presente que en el año 92 visitaba yo en Roma, en Piazza San Lorenzo in Lucina, a Giulio Andreotti, que fue el gran prohombre del mundo del humanismo cristiano en Roma después de la Segunda Gran Guerra, y preguntándole yo qué le pasó a usted que lo persigue la justicia, y no solo a usted, sino al señor Craxi, que está en Túnez. Y con una gran sencillez me dijo, mire, profesor, nosotros estábamos caminando sobre las líneas férreas, Craxi y yo, sin darnos cuenta de que venía el tren de la historia. Mi último libro se llama El viaje moderno llega a su final. El proceso deconstructivo venezolano arranca en el año 89, pero quienes de alguna manera pusieron su ojo directo sobre el tema de la caída del muro de Berlín, el agotamiento de la experiencia del socialismo real. Arturo Uslar escribía en aquel momento para el ABC de Madrid, cambió la historia sin un disparo, sin una gota de sangre. Lo dijo muy temprano, de manera muy temprana. Quienes llegaron incluso a Venezuela anunciando con bombo y platillo la muerte de las ideologías, no se daban cuenta de que llegaba junto con ese quiebre la gran revolución, la digital y la de la inteligencia artificial. Profesor César Cancino, que yo se los mencionaba a ustedes, profesor actualmente en la Universidad de Puebla, que tiene un libro muy sugestivo, sugerente, que se llama El hombre Twitter, comentado por parte de la literatura académica francesa, me decía en reunión que tuvo conmigo aquí en Estados Unidos, me decía, profesor, usted, yo le decía, le preguntaba yo a él, explícame lo que está pasando. Y me decía, ¿usted qué edad tiene? Yo, obviamente, de los 70 bien adelantado, él me decía, usted es un homo sapiens, usted es un hombre de código, usted es un hombre que racionaliza, usted lee libros, escribe libros de 300 páginas. Me dijo, si yo le pregunto, seguramente que su hijo y sus nietos, me dijo, usted pensará que no leen, me dijo. Ellos leen más que usted, pero de una manera distinta, a través de las computadoras. Me dijo, al hombre que llamamos el Homo sapiens, le sobrevino el Homo
Bidens de Sartori. Me dijo, mi conflicto fue básicamente con las tesis de Sartori porque el ser humano era un hombre estúpido frente a un televisor con imágenes a las que reducía toda su realidad y creía que allí estaba la verdad comunicacional. Me decía, pero llegó el hombre Twitter con unas características admirables, porque es racional como el Homo sapiens, pero a la vez construye imágenes como el Homo videns, las conecta. Me dijo, eso sí, lo hace de manera individual. Ya no hay, en este caso, construcciones colectivas de relatos. Y por eso uno ve, me dijo, sobre las autopistas de la información, jóvenes que logran reducir bibliotecas a 140 caracteres, pero le suman una imagen arbitraria que a lo mejor tomaron del baúl de los recuerdos, una imagen que quizás se refería a otra realidad, pero que para él le vale para completar su relato. Decía, allí usted, sobre todo su generación, está hablando de las fake news, de las noticias falsas. Me dijo, no, son realidades y verdades comunicacionales para cada uno de esos internautas que han dejado de ser ciudadanos de espacios culturales, me dijo. Me dijo, el problema central lo vamos a comenzar a vivir ahora. Esto es ya una realidad que está en puertas, que es el paso del Homo Twitter al Homo Deus Ex Machina. Hace 2 meses atrás me presentaba una profesora la experiencia que están desarrollando los chinos con grandes plataformas digitales a las que le están vaciando toda la información jurisprudencial y legislativa y a la que le están confiando las decisiones sobre determinados casos ya, comenzando por los casos de naturaleza jurídica o económica. Vale decir, la administración de justicia, que es el acto más excelso de la experiencia humana racional, pasa a ser simplemente obra de una actuación exacta y digital. Dice, allí sí ciertamente hay un quiebre muy profundo para la civilización judeo-cristiana y greco-latina que se ha afirmado sobre el valor de la persona humana. En el caso de Venezuela, yo obviamente cuando intento graficarlo, digo, es probable que alguien tenga la suerte de concentrar el poder en el vértice, a lo mejor una estructura muy débil desde el punto de vista político, que los propios ex ciudadanos no saben cómo cambiarla, hacen ejercicios para cambiarla y no lo logran, pero es que no lo logran porque justamente la pulverización social es lo que coexiste con esta llamada revolución digital. Y allí yo sí uso, y con esto cierro esta parte de la exposición, algo que con mucha inteligencia me explicaba una hija mía que es arquitecto que trabaja en Nueva York. Me decía, papá, lo que ocurre es esto que los arquitectos llamamos deconstructivismo, pero con una particularidad que tienes que anotar luego de escucharte. Me dijo, el deconstructivismo, me dijo, imagínate uno de los sólidos, aquí pensamos en Bauman, de la isla de Manhattan, me dijo, trasladado hoy en día a sitios como Kuwait, en donde esos edificios son pulverizados, quedan como en el aire, con pedazos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o el oeste, anarquizados, pero la gente los ve, los admira y se sostienen en el aire. Me dijo, ¿por qué? Porque tienen columna interna. Me dijo, el problema es que este progresismo, en el cual, por cierto, se han juntado la agenda de Disculpe, doctor. La doctora Jessie Divo, rectora de la universidad, se tiene que ausentar, se excusa y agradece su conferencia. Le agradezco muchísimo que me haya honrado con su presencia. Además, vamos a escuchar a la doctora Santanielo y con eso cerramos el evento. ¿Sí? Por favor. Sí, pasa. Buenas tardes, doctora Aguiar. Para mí ha sido maravilloso escucharle. Tarde. De verdad que hace unos días... doctora Aguiar. Sí. Allá y aquí. Okay. Doctora Aguiar, para mí ha sido maravilloso escucharle esta tarde. Como venezolana, como ciudadana del mundo, vengo reflexionando y me he preguntado muchas veces si se agotaron algunos conceptos, el concepto de democracia, el concepto de moral, el concepto de soberanía. Y usted acaba de mencionar
a quien me he dedicado a leer en estos últimos días buscando respuestas, a Chul Han. Y en su libro Infocracia, Chul Han me ha mostrado el siglo XXI, me ha enseñado que la era digital ha debilitado a la democracia. Chul Han en psicopolítica, no, en su libro de psicopolítica nos habla de lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Usted lo menciona y también nos habla de la memoria, de los relatos. Y de verdad que yo me siento muy fascinada porque en la salvación de los rituales también nos menciona eso, el relato, lo antropológico, la sociedad. De verdad que yo creo que todos tenemos que empezar a leer Infocracia, todos tenemos que empezar a leer psicopolítica para salir de esta incertidumbre que nos agobia en este siglo XXI. Gracias, mi admiración y respeto para usted siempre. Muchas gracias, profesora. Yo lo único que podría decirles es que yo lo digo para mi generación, que se lo digo a algunos profesores y colegas a quienes no logro sacarlos de su metaverso. Les decía, no se trata de que ustedes se transformen en piezas digitales, pero tratemos de comprender el ecosistema. Porque si lo comprendemos, seremos capaces de quizás aportar algunos elementos para la reconstrucción. Y en relación con el tema de la democracia, yo creo que ha habido un equívoco por parte nuestra inercial. Hacemos parte de la generación del siglo XX. Para nosotros la democracia responde a unos cánones, a unos catecismos, a unas reglas. Pero no nos hemos dado cuenta de que en definitiva la democracia, y en esto hay mucha literatura escrita también al respecto, están los aspectos instrumentales de la libertad como ejercicio racional y de discernimiento. Entonces, cuando se le pregunta al hombre común, ¿usted cree en la democracia? Y piensa en el policía o en el juez que se ha corrompido o en el parlamentario que no cumple con sus tareas, obviamente no quiere a la democracia. Es la parte instrumental. Pero hemos abandonado. Si la pregunta se le hubiese hecho de manera distinta, ¿usted cree o no cree en la libertad? Yo creo que allí la respuesta hubiese sido otra. Valentín Paniagua, cuando yo escribí en el 2008 mi libro Derecho a la Democracia, él, expresidente del Perú, que conoció la transición, me decía, Asdrúbal, me dijo, me parece extraordinario lo que estás escribiendo, pero esto es un parque jurásico. Y yo decía, pero ¿cómo me lo va a decir? Bueno, simplemente porque esos estándares de la democracia, leídos a la luz de la experiencia digital, comienzan a ser inoperantes e infuncionales y sin complejo alguno hay que reescribirlos, reinventarlos, me dijo. No basta con repetirlos, me dijo. Bueno, y ese es el gran desafío que tenemos por delante, ¿no? Bueno, doctora Asdrúbal Ayar, lamentablemente la dictadura del dios Crono hace que no podamos continuar. Quiero, en nombre de nuestra universidad, querido doctor, darle las gracias por el esfuerzo que se ha realizado. Yo sé que usted tiene una agenda ampulosa y la contribución, sobre todo, que usted está dando al pensamiento es fundamental en este momento. Nosotros nos vamos a atrever a invitarlo a una nueva oportunidad, porque realmente resulta refrescante para el venezolano de hoy y sobre todo el venezolano que está por ahí en ese rango que a nosotros nos están haciendo así como para sacarnos del tren, porque ya no nos podemos ni bajar, nos están expulsando del tren, pero hay algo importante. Su contribución al pensamiento en estos momentos es fundamental, no solamente para Venezuela, y de ahí que el grupo IDEA, que usted coordina, que es un grupo de 40, creo que son 40 expresidentes, están trabajando denodadamente para desmontar los que desmontan. Es decir, para desconstruir lo que han construido quienes desconstruyen. Entonces, esto me parece sumamente importante y en nombre, repito, de la universidad, de los profesores, de la gente del grupo de pensamiento universitario que hemos trabajado denodadamente para traerlo, para que esté con nosotros y lo vamos a volver a invitar. Doctor, tenga la seguridad que va a ser así. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes nos han acompañado. Que tengan buenas noches, ¿no? Que esté muy bien, pues. Hasta luego. Hasta luego.
No.